¿Cómo les va? Iniciamos otro espacio de Elsa, esta vez correspondiente al jueves 9 de mayo, y vamos a hablar de algunas de las películas que pudimos ver. Son películas en general nacionales. El placer es mío. Esa es la primera, que es la ganadora del premio 2024 de la sección internacional del recientemente terminado Bafisi. La dirección es de Sacha Amaral. Más allá de las connotaciones personales que en distintas notas ha dado Sacha Amaral, nos vamos a nosotros a referir a lo que vemos en pantalla, al fenómeno artístico en sí. Yo diría que es un buen mensaje desaprovechado. El placer es mío, que ha ganado este premio tan importante. Nos habla de la vida de un adolescente que se transforma en un dealer porque quiere tener dinero, obviamente es su trabajo. Con el tiempo, con el transcurrir de la narración, nos vamos a dar cuenta que él quiere ahorrar ese dinero. Al principio es consumir, vender y tener con casi todos los compradores de la droga relaciones sexuales, tanto hombres como mujeres. Hay en especial una señora que bien puede ser hasta su abuela. En esta larga primera parte de la película encontramos una fotografía muy bien realizada, y muy buena realizada, muy buenas actuaciones también, hay buena dirección actoral. Pero no entendemos muy bien por qué le pasa todo esto a este joven, porque es una sucesión de relaciones sexuales con estupefacientes incluidos. Hay también fotografía de cuerpos desnudos, laxos, tendidos en la cama, pero como si fuesen majos. Hay un hombre, un majo desnudo, y después hay también una mujer, pero en este caso no como la maja, sino boca abajo. Pero es como un retrato de un cuerpo, es decir, no hay allí ninguna sensación más que la de retratar lo que es el cuerpo humano. En todo caso, un deleite del fotógrafo. Decíamos que está un poco desaprovechado porque el quid, la razón de ser, el conflicto que lleva a este chico a hacer todo ese recorrido constante de compradores y de sexo, aparece promediando la película y que es lo mal que se lleva a nivel familiar, lo mal que es tratado, las veces que es echado de su casa por su madre y por su padre. Hay un hecho que desencadena esto que no lo vamos a decir, pero plantear la relación mala con la familia, con los parientes, es decir, la relación parental mala de este chico, casi promediando, hace un tanto tediosa la larga introducción, digámosle así, y el desarrollo del chico vendiendo droga y teniendo sus distintas relaciones sexuales con alguna que otra escena de sexo. Por eso decimos que, si bien es un tema muy interesante, está un tanto desaprovechado lo que se quiere decir, que de las relaciones familiares, esto más que por lo que dice la película, por todo lo que ha explicado Sacha Amaral, su realizador, de las malas relaciones familiares pueden surgir estos infortunios personales en los adolescentes que tanto les cuesta cuando lo padecen, tanto les cuesta tomar el verdadero camino. ¿Qué es lo que este chico intenta? Pero tardamos tanto el chico dentro de la ficción como el público en darse cuenta. Si los conflictos en el teatro, por ejemplo, tienen que aparecer de alguna manera, pero no tan alejados del comienzo. Es eso lo que nos hizo un poco de ruido, no por la temática que es muy interesante. Después tenemos un documental que yo creo que es de visión obligatoria y que debería darse en los colegios, sobre todo los secundarios y en las carreras de geografía. Se llama Por el Paraná, la disputa por el río, de Alejo de Ricio y Franco González. El Paraná, yo diría, en manos extranjeras. Nos cuenta con detalles, con cifras, lo que está pasando con el río Paraná, que tantas provincias atraviesa desde el Brasil
hasta la cuenca del Río de la Plata. Alrededor de Rosario hay cerca de 30 puertos, son todos privados. Y se ha calado muchísimo el Paraná, o sea que ya no es más el Paraná, aquel de los camarotes, aquel de hace 50 años, que veíamos en muchas películas, y de islotes, y aquel que permitía que los habitantes de Rosario o de Entre Ríos los circularan en botes, o sea, en embarcaciones muy precarias, sin mayor peligro de una orilla a la otra. Hoy en día eso es imposible porque se le ha hecho un gran calado de hasta 36 pies, casi es un canal, el río Paraná, de acuerdo a lo que se dice en el documental, por cierto, y lo dicen personas especializadas y lugareños que padecen que el traspaso, el paso de estos grandes buques de gran calado, grandes buques porque tienen gran calado y que van a estos puertos a recoger los productos agrícolas. Pero claro, tienen que tener una autorización de la Bolsa de Comercio para poder salir del país con esas cargas. Y la Bolsa de Comercio en este caso es la de Rosario, porque salen de esos puertos, que seguramente tienen que tener relación con la Bolsa de Comercio de Rosario. Pero resulta que son los mismos dueños de estas producciones los que están en la Bolsa de Comercio y los que le van a dar el ok. Por lo tanto, no se sabe qué carga, no se sabe a ciencia cierta, mejor dicho, qué carga llevan, porque se recuerda que hace no mucho tiempo en los Países Bajos se detectó que uno de estos barcos que venían de uno de estos puertos, tantos puertos pequeños de alrededor del puerto grande de Rosario, desde allí con una gran carga de toneladas de cocaína. O sea, que está en peligro nuestra soberanía también allí. ¿Por qué? Se está hablando de hidrovía y es una palabra que no existe en los diccionarios de nuestra lengua y que permite que salgan por el Paraná productos de Bolivia, de Paraguay, también de Brasil, también de Uruguay y obviamente los nuestros, hasta la cuenca del Río de la Plata. Y de allí, muchas veces con el ok del puerto de Montevideo, como autoridad. Realmente es muy grave porque está a punto es muy grave si esto continúa, quiero decir. Esto lo puso por decreto el presidente Menem en 1994. Todo esta cuestión de la hidrovía y de los puertos y demás. Puertos que pertenecen a las grandes empresas ojeras y demás, ¿no? Agropecuarias que existen en la zona. Y que a raíz del el paso de estas grandes naves de carga, de estos buques, se están cayendo, desmoronando las barrancas y las orillas, que no son barrancas, que son orillas comunes. Se las va comiendo el río. Eh, bueno, ahora termina este permiso de 20 años, por lo cual se está a tiempo de devolverle la soberanía a la Argentina sobre un río que la atraviesa. Muy, pero muy interesante. La otra película que vimos se llama Las puertas de Milán, de Eduardo Españolo, de quien hemos hablado hace unos escasos 15 días sobre otra película. Esto es un valioso rescate de una verdad histórica y se contrapone en dos tiempos muy bien llevados, casi en pandan, en paralelo. Es un argentino que hace 10 años fue a buscar material para hablar sobre los mapuches y para reivindicar a Roca una tesis para su carrera. Y regresa llamado por aquella persona que era mapuche y que lo había ayudado en aquel momento a darle vuelta a la idea de que esa es tierra de mapuches y que lo que se hizo allí fue un verdadero genocidio. ¿Mm?
y los que sobreviven, sobreviven a duras penas. Ese señor es Seferino, que casi mentalmente lo ha llamado. ¿Por qué? Porque se está por morir y se niega a ser operado por su hija. Y se dan distintos choques de cultura. La cultura porteña con la cultura del interior, en este caso mapuche, bien, bien expresado, no es del interior porque sí, sino de una raza que es dueña de la Patagonia, por así decirlo, son los dueños originarios, y también dentro de los mapuches, el mapuche de la Pachamama, el que cree en todos esos ritos, que es don Seferino, frente a la mapuche, que es su hija, con educación universitaria similar a la del amigo porteño, del joven amigo porteño. Y este hombre se quiere ir con sus ancestros, hace todo lo posible, ora por ellos. La hija comprende, hablan ellos también en la lengua originaria, y no quiere que el padre se vaya, quiere ser operado por ella y salvado, pero no, el padre ha decidido que tiene que volver con sus ancestros. ¿Y esto cómo se fotografía? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, la fotografía pertenece a un realizador francés que está hace tiempo radicado, va y viene de París a nuestro país, Mathieu Herzl. Y es muy sugestiva porque sobre la geografía natural de esos parajes del sur se dibuja de alguna manera las puertas, distintas puertas de esa ciudad virtual llamada las puertas de Taquimilá. Esa es la ciudad virtual, digamos, hacia donde va don Seferino a encontrarse con sus antepasados y convencido de eso. El film, entonces, por un lado nos muestra un choque generacional entre cultura porteña, entre los mismos mapuches, tal como venimos diciendo, y, al mismo tiempo rescata, ¿no es cierto? Al mismo tiempo rescata la tradición la tradición mapuche y además nos hace saber que existe esta ciudad virtual, una ciudad virtual que solamente se puede ver por la fe, sentir por la fe. Pero la magia de la fotografía de Mathieu Herzl nos hace ver algo, ahí dibuja algo sobre, dibujo es una forma de decir, se sobreponen las puertas de esta ciudad, aquí en Milán, sobre los bosques y sobre la realidad, la geografía real que existe, ¿no? La película es sencilla y al mismo tiempo es una propuesta conceptualmente muy rica. Está trabajada con la complejidad de manejar narrativa y técnicamente dos épocas de la amistad surgida entre este joven y don Seferino. Buena fotografía, una película nacional que rescata la historia mapuche genuina, con música mapuche genuina. Eso es también muy interesante. Eso serían casi todas las películas de esta semana. Pero vamos a agregar alguna más enseguida.